Vamos a leer un versículo en Apocalipsis, capítulo 22, verso 8. He puesto como título del mensaje Patmos. No es una palabra griega ni que la vaya a interpretar, es una isla. Es una isla que sigue vigente. La isla de Patmos. Y he puesto el título de este mensaje. Durante unos minutos yo voy a pedir vuestra paciencia, vuestra atención absoluta, porque voy a ir desarrollando el mensaje y no quiero que perdáis ni un ápice para que cuando la unción de Dios baje la podáis disfrutar. Amén. Gloria al Señor. Apocalipsis capítulo 22, verso 8. Quiero recordar que podemos compartir el mensaje de la palabra del Señor a través de las redes. Hoy no he tenido tiempo, pero la semana que viene daremos los datos de 2020 y todo lo que ha sucedido. Bienvenido a todos los hermanos que nos escriben desde Los Ángeles, desde Nueva York, desde toda Latinoamérica. Es impresionante. Todas las personas que contactan, incluso a veces para darnos algún palo. Les bendecimos, les amamos también y por favor reproducir el mensaje. Apocalipsis capítulo 22, verso 8. Yo, Juan, quedaros con esto. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que mostraba estas cosas. Recibimos la palabra de Dios con un aplauso y empezamos a predicar. Os voy a poner un poquito en el contexto del mensaje, como os he dicho. El libro de Apocalipsis lo escribe Juan el Apóstol en tiempos de la segunda gran persecución de la iglesia. La primera persecución la lleva a cabo el emperador romano Nerón. En esa época y en ese tiempo muere el apóstol San Pablo. Pero hay una segunda persecución de un emperador llamado Domiciano. Este hombre Domiciano persigue a los cristianos y captura al apóstol San Juan. Juan es un hombre de avanzada edad. Tiene en torno a 90 años. Es un hombre anciano. Y este hombre es condenado por el emperador romano Domiciano a ser apresado, exiliado a la isla de Patmos. Juan es el apóstol más joven de Jesús. Y también es el último que muere de los apóstoles de Jesús. Juan es el único apóstol que muere de una forma natural, porque todos los demás apóstoles de Jesús murieron como mártires, al igual que muchos cristianos en aquella época perseguidos por estos emperadores. Los cristianos de aquella época, hermanos, eran perseguidos, eran decapitados, eran crucificados, como le pasó al apóstol San Pedro, crucificado boca abajo. Eran apedreados, eran devorados por los leones y los tigres en los circos romanos para divertir a la plebe. Pero Juan fue un hombre que supo vencer con la ayuda de Dios toda persecución romana. Se habla de 8 persecuciones, 6 pequeñitas y 2 grandes. La de Nerón y Domiciano. Y ahora el apóstol San Juan, él es apresado y es llevado a la isla de Patmos. Como os he dicho, Patmos sigue existiendo a día de hoy.
Patmos es una isla es una isla griega que está entre Grecia y Turquía. Patmos es una isla que está en el mar Egeo. Y allí en esta isla Patmos recibía a los criminales más potentes, despiadados, crueles de la época. Era un lugar terrible la isla de Patmos. Un lugar de tinieblas, un lugar imposible de escapar. Patmos representa la soledad, representa el rechazo. Patmos representa la angustia. Patmos representa la crueldad, la maldad, la depresión. Patmos representa las maldiciones, la esclavitud, la muerte. Y cada persona que visitaba ese coloso era masacrada y machacada. Y yo en esta mañana, yo le vengo a preguntar a la iglesia, ¿cuál es tu Patmos? ¿Cuál es esa situación terrible y dura, difícil que vives? Yo quiero decirle a la iglesia que la iglesia del Señor ya vive en Patmos. Este mundo es Patmos. Vivimos en medio de la crueldad. Vivimos en medio de las tinieblas. La iglesia del Señor vive en medio de la persecución. La iglesia del Señor vive en medio de la maldad, del pecado. Vive en medio de la esclavitud y somos perseguidos por los enemigos de Dios. A veces vivimos situaciones insostenibles como se vive en Patmos. Por lo tanto, yo le pregunto a la iglesia, ¿cuál es tu Patmos? ¿Es tu vida de pecado? ¿Es tu pecado oculto? ¿Es tu matrimonio, Patmos? ¿Es tu familia? ¿Son tus hijos? ¿Es la economía? ¿Es la salud? ¿Cuál es tu Patmos, iglesia? Y ahora la Biblia dice que ese coloso, ese gigante, esa isla, recibe al último de los apóstoles del Señor. Y empieza la batalla. El coloso Patmos contra el humilde Juan. Prepárense. ¿Estáis preparados? Hermanos, cuenta la historia, lo podéis comprobar, que cuando un preso, y empezamos a entrar ya poco a poco en el mensaje, cuando un preso llegaba a la isla de Patmos, el que mandaba en esa isla, ese romano, ese enemigo de Dios, le hacía escribir su nombre en una piedra. Y dice que cogía esa piedra y la tiraba al mar. Y le decía a ese hombre, tú ya no tienes nombre en este lugar. Tú a partir de ahora en este lugar eres un número. No eres nadie. Por lo tanto, lo primero que pasaba en Patmos cuando uno llegaba es que el enemigo le quitaba el nombre. Y el nombre representa la identidad de una persona. Cuando una madre queda embarazada, durante todo el embarazo, ¿qué hace? Pues buscar nombre del bebé. Va a Google
empieza a preguntar a la familia por aquí, por allá. ¿Sí? Hay algunos que ya estamos buscando nombres. Yo no, ¿eh? Yo no. Cuando el Señor hizo la creación, puso nombre a todo. Le dijo a Adán, mira los animales, ponle nombre. Cada país que conocemos se le identifica por su nombre. Tú vas a un supermercado y si quieres algo lo conoces por su nombre. Al pastor le han regalado un coche que ya le dieron en visión por su nombre. El nombre es lo que identifica, es lo que da identidad a la persona. Y yo quiero decirle a la iglesia que al igual que Patmos, el enemigo usa la estrategia de que tú dudes de tu nombre, de que tú rechaces tu identidad. La estrategia del enemigo es borrar tu nombre en el libro de la vida. Y no se lo vamos a permitir, amén. Yo quiero analizar este texto porque hubo algo que me llamó la atención. Yo, Juan. Cuando leemos los 5 libros que el apóstol San Juan escribe, él escribe el Evangelio de Juan, escribe las 3 epístolas de Juan y él escribe Apocalipsis. Y me llama la atención porque en el Evangelio de Juan y en las 3 epístolas, él nunca nombra su nombre. Pero sin embargo, cuando yo voy a Apocalipsis, aquí él usa su nombre. Y esto llamó mi atención. Y fue lo que hizo que yo preparase este mensaje. Él en el Evangelio de Juan usa la tercera persona. El hermano de Jacobo, el hijo de Zebedeo, el amado, aquel que Jesús amaba, pero él no usa su nombre. ¿Por qué? Voy a la primera epístola de San Juan y él no usa en ninguna de esas cartas su nombre. Cuando uno escribe una carta, no solamente en la Biblia, sino yo quiero mandar una carta a alguien, yo encabezo con mi nombre. Pero él en la primera carta ni arriba ni al final. Y en la segunda y en la tercera carta, él solamente en tercera persona usa el anciano. Pero Juan nunca nombra su nombre. ¿Por qué? Porque Juan, iglesia, era un hombre humilde. Era un hombre que no quería destacar entre los hermanos. Y él cuando escribe las cartas y el Evangelio está entre los hermanos. Y él no tiene la necesidad de hablar de sí mismo. Pero cuando él está en Patmos y los enemigos quieren borrar su nombre, cuando ese romano viene y le dice, mira, toma esta piedra, escribe tu nombre porque tú no vas a tener identidad, eres un número, tú no eres nadie en este lugar. Ahí
en el campo de batalla, con los enemigos al frente, Él dice: yo delante de mis hermanos, yo no nombro mi nombre, pero delante de mis enemigos, yo digo: soy Juan. Esta es mi identidad. Yo soy Juan. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Así que en esta mañana yo tengo un mensaje para la iglesia. No dejes que el enemigo te achique. No dejes que el mundo, que Patmos te aplaste, te absorba. No dejes que el enemigo borre tu nombre. No dejes que el enemigo te venza. Hoy es día de que te levantes, iglesia, y le digas a Patmos, y le digas al diablo, y le digas al pecado, y le digas al mundo: yo soy Leire, yo soy Estela, yo soy Anthony, yo soy Teo, yo soy Alfredo, yo soy Alexis. Yo tengo nombre y mi nombre está escrito en el libro de la vida. No te voy a permitir que tú borres mi nombre. Lo segundo que quiero destacar es la condición de Juan. Primero, la identidad. Y segundo, la condición. Y quiero seguir analizando esto porque Juan, cuando no menciona su nombre, yo recibo en cierta manera del Espíritu una revelación. Y es interesante ver que en los momentos más importantes de la vida de Jesús, cuando Él va a sanar a la hija de Jairo, cuando Él va al monte de la transfiguración, cuando Él va a Getsemaní, Él siempre se lleva a 3 de los apóstoles: Pedro, Jacobo y Juan. Por lo tanto, podemos ver que de alguna manera Jesús tenía cierta confianza en estos hombres. Pero con Juan era especial. Juan era aquel que en la Santa Cena estaba recostado en el pecho del Maestro. Es aquel discípulo que Jesús amaba. Incluso cuando Jesús está muriendo y todos están escondidos por el miedo, por la persecución, Él está allí a los pies de la cruz. Y Jesús en su agonía le mira. Y mira a su madre y le dice: madre, he ahí tu hijo. Y le dice a Juan: cuida de mi madre. De alguna manera, Juan era especial para Jesús. Hay un momento en Juan capítulo 21 que Jesús, hablando con Pedro, le dice cuándo va a morir. Y Pedro le dice: ¿y ese? Los apóstoles ya sabían que Juan era especial para Jesús. Y Jesús dice: pues ese va a ver mi venida en gloria. Y los apóstoles empiezan allí entre ellos a discutir: mira, ese, dice el Señor que ese no va a morir. Y empieza allí a haber un revuelo entre los apóstoles. De manera que Jesús es consciente y tiene que convocar una reunión y decir: ¿pero qué pasa con vosotros? ¿Qué andáis chismeando?
Esto también pasaba con Jesús, ¿eh? No, Señor, que tú has dicho que Juan no va a morir. No, yo no he dicho eso. Encima el Señor se tiene que hasta justificar. Esto me suena a mí, ¿eh? Yo no he dicho eso. Y ahora le dice el Señor, ¿y si lo he dicho qué? ¿A ti qué, Pedro? ¿Tú no sabes que yo soy soberano o qué? Que yo hago lo que me da la gana, Pedro. Que yo estoy por encima de todas las cosas. No te creas más que nadie, iglesia. Dios usa a quien quiere, cuando quiere y como quiere. No te creas más de lo que eres. Y allí está Juan. Él sabe de su situación de privilegio. Y el Señor dice, yo lo que he dicho él, que este va a verme venir en gloria. Y se cumple en Apocalipsis 19, cuando dice, yo Juan vi el cielo abierto y vi un jinete que venía como en un caballo blanco y había ejército de ángeles a su alrededor y había tanto resplandor que solamente con el resplandor de su gloria aniquiló al anticristo y al falso profeta y a todos los demonios que estaban con él. Juan fue testigo y se cumplió la palabra de Juan 19. Hermanos, Juan tenía una posición de privilegio y él lo sabía. Por eso él escondía su nombre entre los hermanos. Aquí viene la revelación. Porque él sabía la fama que tenía de ser el niño bonito de Jesús. Él sabía que de alguna manera era el colaborador más cercano de Jesús. Él tenía fama entre los apóstoles de ser el favorito de Jesús. Por eso cuando él escribe el Evangelio y las cartas, las epístolas, él está en Éfeso. Él está en medio de los hermanos. Él está en medio de la iglesia. Y él, para no querer ser más que nadie, él esconde su nombre. Porque ha entendido que en medio de la familia de la fe, él es un hermano. Es un siervo. Es una oveja. Y entiende que su condición es lo de menos. Pero cuando él está en Patmos, cuando él está delante de los enemigos de Dios y se enfrenta a Satanás y a todas sus huestes y a todo ese imperio romano, él no revela su condición, él revela su posición. Cuando estemos delante de Dios, nosotros revelamos nuestra condición pecadora. Pero cuando estamos delante de Satanás, nosotros no mostramos nuestra condición, mostramos nuestra posición. Y ahora Juan, cuando se dirige al diablo y cuando se enfrenta a Patmos, le dice, no te revelo mi condición, pero sí te voy a decir mi identidad. Soy Juan y te digo mi posición. Soy el apóstol de Jesucristo. Esta es la condición y la posición, hermanos. Soy el apóstol de Jesús. Soy un enviado de Dios. Soy un enviado de Dios, un mensajero de Dios para extender el reino, Satanás. Patmos, tú no vas a poder conmigo. Tú no vas a callar mi boca.
Tú no vas a robar mi identidad. Yo soy Juan y esta es mi posición. Soy un soldado, un apóstol, un guerrero del ejército y del general más importante de la historia de Jesucristo. Y tú no me vas a detener. Juan, en medio de los hermanos, era una oveja. Y él balaba como una oveja. Pero cuando él está en Patmos, él no es una oveja. Él en medio de los hermanos es una oveja. Pero en medio de los enemigos de Dios en el mundo, en Patmos, él es un león. Y en la iglesia te invito a que tú seas oveja. Y que vales como una oveja. Pero cuando estés en el mundo y estés en Patmos, seas un león y rujas como un león. Y ahí estaba ese coloso de Patmos, ante ese gigante, el apóstol Juan, como un león, como un león. ¿Me dejan meter la espada? Un poquito. ¿Sí? Hermano, la iglesia lo ha entendido mal esto. Hoy la iglesia lo hacemos al revés. Somos ovejas en el mundo y leones en la iglesia. ¿Quién dice amén? Cuando estamos en el mundo vivimos humillados. Nos dejamos llevar por la corriente de este mundo muy fácil. Caemos en el pecado que no hace falta ni que nos convenzcan de nada. No hablamos a las almas de Cristo. Somos ovejas. Pero resulta que llegamos a la iglesia y levantamos la cabeza. Y empezamos a tener contiendas con uno y con otros. Y a tener divisiones unos con otros. Y empezamos a criticar a unos y a otros. Pero yo le digo a la iglesia aquí, cuando tú entres, deja la armadura en la calle. Deja tus medallas en tu casa. Dejas tus títulos a ir aparcado. Cuando tú entres en esta casa, cíñete una toalla en la cintura y lava los pies de tus hermanos. Ama a tus hermanos. Sirve a tus hermanos. Bala como una oveja. Pero también te digo que cuando salgas ahí fuera, cuando estés en el mundo, cuando el enemigo ataque tu matrimonio y ataque tus hijos, ruge como un león. Aquí oveja y fuera león. David sabía muy bien esto. Él era una oveja y cuidaba las ovejas de su padre. Vivía en la presencia de Dios como un siervo, como el hermano que nadie miraba. Pero cuando él se enfrentó a Goliat, a ese gigante al que todo el mundo temía, él era un león. Cuando Jesús entró en Getsemaní, a la presencia del Padre, entró en esa condición, humillado, hecho polvo, sudando sangre. Entró como oveja. Pero cuando salió de esa condición y subió a esa cruz, Él no subió como oveja. Él allí mostró su posición. Él es el león de la tribu de Judá. Ruge como un león.
Cuando estés en la iglesia, ama, abraza, no hables mal a nadie, no te creas más que nadie. Pero te doy permiso, con el permiso del pastor, cuando estés ahí fuera, corta cabeza a los demonios, corta cabeza a los enemigos, vence a Patmos. Patmos, destructor de personas, un coloso invencible, pero fue derrotado por un hombre que tenía muy clara su identidad, su condición y su posición. Juan delante de Dios mostraba que era pecador. Nosotros no somos nada, hermanos. Pero ¿qué nos creemos? Nosotros somos lo que somos por la gracia de Dios. Nosotros no vivimos para agradar al hombre, ni a los pastores. La fuente de nuestra vida, lo que nos sostiene cada día, es que nosotros agrademos solamente al que vive para siempre. Esa es nuestra condición. Y Juan lo sabía. Él tenía muy claro que al enemigo no tenía que mostrarle su condición, pero sí su posición. Y su posición era echar raíz en la roca inamovible de los siglos, que es Cristo Jesús. ¿Dónde estás edificando, iglesia? ¿Edificas en el orgullo? ¿Edificas en la vanidad? Patmos te va a arrasar. Edificas en la crítica, en la comparación constante, en la envidia hacia los hermanos. Patmos te va a arrasar. Edificas sobre el pecado oculto. No te vemos, pero Dios sí te ve. Y Patmos te va a arrasar. Pero cuando uno edifica sobre la roca, sobre Cristo Jesús, Patmos es derrotado. Y aunque veamos a veces la noche oscura y que el día no aparece por ningún lado, aunque tú estés pasando por valle de muerte, de sombra, si tú estás anclado en la roca, déjame decirte, el día y la luz vendrá. Y vencerás en tu matrimonio. Y vencerás en tus hijos. Y la iglesia vencerá. Porque nosotros, nuestro secreto es que estamos anclados en Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Hermanos, tenemos que mostrar siempre nuestra condición delante del Señor. Pero al enemigo tenemos que mostrarle cuál es nuestra posición. Por eso, si tú quieres vencer a Patmos, recuérdale a Satanás, al mundo y al pecado, cuál es tu posición. Yo soy Eduardo, es mi identidad. Abelino, Valeria, Neto, Javi, Lorena, Angie, esa es nuestra identidad. Nuestra condición ya la sabemos, somos pecadores, hermano, no nos engañemos. Deja de mirar la casa del hermano, empieza a mirar la tuya. Pero nuestra posición es que somos hijos de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Nuestra posición es que somos luz del mundo. Somos sal de la tierra. Somos reyes y sacerdotes. Nuestra condición, hermanos, es que somos un pueblo escogido, un linaje escogido. Satanás, entérate, somos nación santa. Pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Somos el cuerpo de Cristo, somos el templo del Espíritu Santo, somos la iglesia.
¿Cuántos dicen amén? Hermanos, sal de este lugar y aunque pases por dificultades, por pruebas, por Patmos, ten clara cuál es tu identidad. Dios ya te dio un nombre antes de nacer. Ten clara cuál es tu condición. Tú no eres más que nadie. Tú eres el siervo más inútil que hay. Tú eres un burrito. Eres una burrita. Eres una oveja. Pero nuestra posición es poderosa en Cristo Jesús. Hermanos, estoy cansado. Porque esta es nuestra posición ante los enemigos. Pero la iglesia también tiene que saber posicionarse en el pecado. Y estoy cansado, hermano, de escuchar ese evangelio light que estamos predicando a veces. Estoy cansado de escuchar a predicadores que solamente dicen lo que uno quiere oír. Es tiempo de posicionarnos, iglesia. Hemos normalizado conductas del mundo en la iglesia. Hemos permitido pecados que para Dios son pecados de muerte. Hemos justificado conductas como diciendo, es que tengo paz, es que Dios solamente mira la intención del corazón. ¡Falso! Lo que está mal y está escrito, escrito está. Y el pecado es la mayor lacra. No es el coronavirus, no es el COVID. El pecado se lleva por delante a miles y miles y miles de personas al infierno. La iglesia se tiene que posicionar. La iglesia tiene que de una vez por todas empezar a decir no al mundo. Yo no tolero que por esas puertas en esta casa entre el mundo. Porque Dios es santo, porque Jesucristo es santo, porque el Espíritu Santo es santo. No justifiques tu pecado, no escondas tu pecado. Es tiempo de que te posiciones en la roca. Es tiempo que te posiciones en la palabra del Señor. Es tiempo de que honres el nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús. Hermanos, si queremos vencer a Patmos, es tiempo de que te posiciones. Es tiempo de predicar la verdad del Evangelio y la verdad de Jesucristo y denunciar el pecado. Yo públicamente denuncio el pecado en toda su extensión. Deja de pecar. Es mi mensaje. Posiciónate. Deja de pecar. Debemos predicar la verdad de Jesucristo. Y si escuece, que escueza. Pero la verdad es una. Hay miles de almas que se van al infierno. Y hay que predicar esto, hermanos. Si tú no te arrepientes, te vas al infierno. Si tú no dejas tus conductas pecaminosas, te vas al infierno. Es tiempo de que te posiciones, porque Jesucristo dijo, el que no es conmigo, es contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Posiciónate, hermano. ¿Cuántos de los que estáis aquí en algún momento habéis pensado en tirar la toalla? ¿Cuántas veces hemos pensado ya no puedo más? No hay solución. Y ahí en ese lugar, en tu Patmos personal, es cuando el enemigo quiere acabar contigo.
Recuerda siempre tu identidad, iglesia. ¿Quién eres? Tú eres un hombre y una mujer comprado con precio de sangre. No olvides nunca tu condición, que debes siempre mostrar a Dios sin reserva ni condiciones. Y ante el enemigo siempre mantén tu posición. Así es como Juan venció a Patmos. Juan aguantó los golpes, la persecución, las pedradas, el rechazo, la soledad, las muertes de sus hermanos que empezaron con él en el principio. Aguantó torturas, latigazos, palizas, calumnias, falsas doctrinas de la época hablando de su Señor Jesucristo. Y cuando ya estaba en el exilio, en el olvido, Juan se mantuvo firme. Y ahí en ese lugar, en el último suspiro, Dios le dio el privilegio de mostrarle la mayor revelación profética de la historia, que es el libro de Apocalipsis. Termino con este mensaje. Aunque estés sin fuerzas, aunque estés sin aliento, ya no te quede suspiro. Aunque hayas bajado los brazos y Patmos está haciendo fuerte, terrible en tu vida, ten fe, ten confianza, persevera, hermanos, persevera, y el Espíritu Santo te tomará. Escucha bien, te tomará y verás lo sobrenatural de Dios, las revelaciones de Dios, el poder de Dios, su gloria. Que Dios os bendiga. Que Dios te bendiga, iglesia.